Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. Entra con nosotros a la zona escolar. Zona escolar. Gracias por continuar con nosotros cuando son las 2 de la tarde, las 14 horas con 31 minutos. Gracias a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto también en Twitter, en esta famosísima red de 140 caracteres, en @radio_Morelos y en @IMRYTV_Morelos. También nos puede encontrar en @Z_escolar. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere compartirnos algo, por supuesto, si le quiere hacer algún cuestionamiento, algún comentario, algún saludo a nuestros invitados al aire, por supuesto, ahí están las redes sociales y también el contacto del WhatsApp, el 777-350-8921. Y le recomiendo que lo tenga a la mano porque déjeme decirle que estamos de manteles largos y muy agradecidos por abrir este espacio en su agenda a una de las investigadoras de educación mexicana más importantes de la historia moderna de nuestro país, una mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar, a analizar, a investigar de manera profunda diversos temas que tienen que ver con la educación y que ha tenido también la oportunidad, por supuesto, de estar en diferentes espacios que le han permitido a su vez conocer, tener un panorama mucho más amplio. Y si hay alguien en este país que nos puede hablar acerca de la interculturalidad, es esta maestra, a quien me da muchísimo gusto saludar en esta tarde en Zona Escolar, la maestra Silvia Schmelkes. Bienvenida a este espacio, maestra. Entonces, ¿por qué? Hola, auditorio. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestra. Le agradezco de verdad que nos regale estos minutos al aire para conversar, para compartir sobre diferentes cuestiones. Y hay que decirlo porque México es verdaderamente heterogéneo. Y en ese sentido, la educación de los mexicanos debiera ser amplia, diversa, y muy pensada para diferentes grupos demográficos. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto lo que pareciera ser una política casi a rajatablas en cuanto al sentido educativo. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a este tema? Pareciera que vamos hacia una educación estandarizada, ¿o cómo lo ve usted? Sí, bueno, yo creo que es uno de los grandes problemas de la educación nacional. Sí. Hay que considerar que México es el país más indígena de América, ¿no? Porque tenemos, dependiendo de cómo los midamos, pero son 7 millones de hablantes de lenguas indígenas distintas, sí. Son 12 millones de habitantes de hogares indígenas, son 25 millones de personas que se consideran a sí mismas indígenas, y bueno, eso es un otro país del continente americano, ¿no? O de esas dimensiones. Y por otro lado, somos un país enormemente diverso, probablemente también el más diverso de América. Tenemos 68 grupos etnolingüísticos distintos que se hablan 68 lenguas diferentes con 374 variantes. Entonces, como usted dice, vivimos en una población sumamente heterogénea, sumamente diversa y justamente por eso de una enorme riqueza, ¿no? Y entonces, yo creo que tenemos que considerar que realmente la diversidad lo que significa es riqueza. Como ahora nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Cuando vemos el campo, cuando hay diversidad biológica, es riqueza. Sí. Hay algo que no amenaza nuestra vida, ¿no? Entonces ahora estamos aprendiendo a valorar la diversidad. Pero, como usted bien lo indica, contrario a eso, pues lo que tenemos es un sistema educativo con un currículum uniforme para todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay sectores de la población, entre ellas el sector indígena, que no responden a esa visión de país que se tiene detrás de la cabeza de quien elabora el currículum, y entonces para quienes lo educativo no resulta relevante, significativo, vinculado con su vida y con su cultura, ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta que ha habido
en algunos momentos también una búsqueda de alternativas para responder a esta diversidad cultural de la que hablábamos y de la identidad que tienen diferentes grupos y, por ejemplo, en las entidades federativas, en los diferentes estados de la República, ha habido esta política de la impresión, de la publicación, de la distribución de un libro propio de la entidad. Morelos, Espacio y Tiempo, en el caso del estado de Morelos y muchos otros más así en cada entidad federativa. Pero esto verdaderamente permite a las y los estudiantes, en este caso de educación básica, por ejemplo, acceder a un conocimiento que les permita sentir esta apropiación, este sentido de identidad cultural de una zona específica, demográfica, geográfica, y que tiene que ver con su contexto de vida, o qué sucede desde este punto de vista? Bueno, yo creo que definitivamente sí ayuda, ¿verdad? Yo siempre he dicho que en este asunto de valorar la diversidad y de educarse interculturalmente hay que dar 3 pasos, y el primer paso es el conocimiento. Sí. Porque si uno no conoce lo diverso, pues entonces no se le puede exigir que lo valore o que lo respete o que entonces lo primero es que hay que conocerlo. Entonces no debemos dar por supuesto de que se conoce la diversidad. Por ejemplo, en el caso de los libros de texto estatales, ¿no? Bueno, pues no debemos dar por supuesto que la gente que vive en un estado, por el solo hecho de hacerlo, conoce su estado y conoce la diversidad geográfica, biológica, de fauna, de flora y de culturas que hay en un estado. Entonces el conocer es un paso muy importante, pero definitivamente no es suficiente, ¿no? Porque, el conocimiento es un paso, es necesario, pero no suficiente, porque lo que verdaderamente importa sí. es que uno tenga la experiencia, la posibilidad de realmente ver que aquello que tiene el otro que no conozco es algo que a mí me enriquece, ¿no? Porque es diferente lo que él conoce, la manera en que esa persona ve el mundo o esa cultura, es diferente a la mía, y por eso justamente yo puedo aprender de ese otro y por eso me enriquece. Y cuando yo logro tener esa experiencia, pues aprendo a valorar al otro distinto, y entonces con eso se desmonta pues este racismo que tenemos en nuestro país, que realmente es algo, pues es muy fuerte, ¿no? Es un racismo estructural y cultural, que de alguna manera también es resultado de un sistema educativo que ha ignorado esta diversidad, ¿no? Y vaya, el conocer es importante, pero no es suficiente. Y vaya que es complejo, como bien lo compartes, maestra, sobre todo porque tomando en cuenta el hecho de que no solo la información que vienen vertidas en estos libros de educación básica tienen que ver específicamente con una cultura, la cultura va más allá de únicamente el conocimiento geográfico, etnográfico, de la diversidad, probablemente de la vegetación, de la biología, de una zona específica de nuestro país. Va más allá de ello, hay toda una concepción de ritos, de costumbres, de alimentación, etcétera, que conlleva con ciertos grupos. También una de las formas en las que ha buscado la autoridad en diferentes momentos de su historia de acercarse y de brindar una educación más incluyente tiene que ver con las instituciones estatales de educación. Las autoridades estatales de educación han ido creando estos departamentos de educación indígena, sobre todo en el caso de preescolar, de primaria, para que las niñas y los niños accedan a este conocimiento que tiene que ver sobre todo con la lengua o el idioma que se habla dentro de sus comunidades. ¿Esto permite también reducir esa brecha de falta de interculturalidad entre los alumnos? Sí, desde luego que sí. Bueno, desde 1978 existe la Dirección General de Educación Indígena, sí, que se crea justamente con esa finalidad, ¿verdad? De que los niños indígenas aprendieran su lengua y aprendieran sobre cultura y pudieran entonces desde ese conocimiento interactuar adecuadamente, digamos, con la sociedad dominante o con la sociedad hegemónica, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues la medida ha sido sumamente tibia, ¿no? O sea, porque finalmente en este momento eso se traduce a una asignatura de lengua indígena que, dependiendo de si es una escuela de tiempo completo o no, puede durar entre 3 y 5 horas a la semana, ¿no? Bueno, de esa manera sabemos que no se aprende una lengua, ¿no? No se llega a dominar, o sea, necesita educar en la lengua, que la lengua sea el vehículo de comunicación y además aprender la lengua como objeto de estudio, que es lo que de alguna manera
esta asignatura o permite, ¿no? Pero por otro lado, la parte, digamos que lo cultural está de alguna manera vertido en estos libros que también ha hecho la Dirección General de Educación Indígena, que están en lengua indígena y que supuestamente reflejan la cultura, que son 36 culturas distintas con 56 variantes los libros que han hecho, pero pues que también, o sea, las culturas son sumamente heterogéneas al interior de ellas también, y eso en parte obedece a la separación física y geográfica que han tenido o a las que se les ha obligado, en muchos casos, en el caso de Chiapas, durante tantos años, ¿no? Entonces, pues ha habido un rechazo a estos libros porque digamos que lo que se presenta es la variante lingüística y los aspectos culturales de quien escribió el libro, ¿no? Y entonces, pues otras comunidades que pueden hablar la misma lengua no se sienten ahí reflejadas, ¿no? Entonces, bueno, juegan un papel importante, creo que es muchísimo mejor que no tener nada, pero sí tienen limitantes muy serias. Y por otro lado, pues estos libros fueron escritos traduciendo un machote. Sí. Entonces, claro, habla de trabajo en tu cultura, y entonces hay un texto sobre el trabajo y entonces se traduce a las diferentes culturas, y sabemos que no, pues que justamente lo que tenemos es una diversidad que con esta estrategia de traducción se mata, ¿no? Se mata esa diversidad. Entonces, no está debidamente representada, y desde luego digo que es tibia porque el trabajo sobre la lengua y la cultura en las escuelas indígenas, en las escuelas interculturales, pues es un trabajo que ocupa un tiempo mínimo. La mayor parte del tiempo es para realmente conocer, pues el tener acceso al conocimiento universal, a las habilidades fundacionales y pues a la historia de México y activismo mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una simetría. Tendría que haber una simetría, se aprende tanto de lo mío como de lo que representa el país en donde vivo, pero no es así, es una relación sumamente asimétrica. Ahora, entonces, eso tiene el efecto de que se minusvalore quien está recibiendo esa educación. Por supuesto, y no solo eso, sino en este fenómeno actual en el que las familias, los padres y las madres de familia se encuentran un poco reacios a llevar a sus hijos a escuelas de educación indígena debido a que consideran que si la niña o el niño adquiere los conocimientos del dominio de la lengua o lo que pudiera alcanzar a dominar de su lengua o de su idioma originario, esto pudiera ser un factor determinante para sufrir casos de discriminación. Vamos, el que la población en general les escuche hablando náhuatl, por ejemplo, en el caso de Morelos, pudiera generarles a lo mejor la discriminación de la sociedad en general, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. Sí, y tienen razón. O sea, la verdad es que sí es cierto que sufren discriminación por el hecho de estar hablando su lengua, ¿no? Pero pues eso justamente lo que ha ocasionado es lo que yo llamo este racismo introyectado, ¿no? Que de alguna manera los hace despreciar su propia cultura. Y como digo, tienen razón, porque si ellos abrazan su cultura, hablan su lengua, lo que se experimentan como consecuencia es discriminación. Pero justamente la escuela lo que puede hacer es revertir esa realidad, ¿verdad? O sea, que puede generar el orgullo de la propia identidad, y desde el orgullo de la propia identidad, el dominio de la cultura propia y de la lengua, propiciar esa relación dialógica con el otro diferente, pero desde planos de igualdad, que eso es lo diferente. Y ahora esta romantización también, por supuesto, de la forma en cuanto a las tradiciones, las culturas, la utilización de indumentaria que tiene que ver con ciertos grupos étnicos de ciertas poblaciones, también pudiera ser un rasgo que asume a esto una nueva capa, una nueva perspectiva, una nueva forma también de discriminación, en el que pareciera, por ejemplo, en el caso de algunos pueblos o poblaciones, estos famosos pueblos mágicos a los que uno acude y parecieran como parques temáticos en los que uno va, se compra una blusa probablemente tejida por las mujeres de la comunidad y entonces lo utilizo durante mi estancia ahí en ese pueblo mágico, me tomo las fotos y ya por eso me siento como muy mexicano, muy cercano a esa población. Sin embargo, pareciera que esto está teniendo el efecto contrario. Pues sí, puede ser porque justamente se folcloriza, ¿no? Y algo que se folcloriza pues no permite después dar el paso más importante, que es el paso de conocer lo profundo de una cultura, porque las culturas son
pero impresionantemente profundas. Tienen una manera de ver el mundo distinta, una forma de producir conocimientos diferentes y desde luego formas de expresarlo visiblemente diferentes como consecuencia de esto. Pero nos quedamos nada más en la punta del iceberg, ¿no? En la superficie, y no profundizamos. Entonces, claro, el efecto es el contrario, porque nos evita llegar a esta profundización, ¿no? Pero a ver, una cosa que me parece muy importante decir, y es que este racismo que tiene el mexicano, que ha provocado que incluso los indígenas se opongan, digamos, a que se enseñe su lengua y demás, ese racismo es lo que también se puede combatir con una educación intercultural, si es que nos proponemos hacer una educación intercultural para toda la población, ¿no? No solamente para los pueblos indígenas, que ahí lo que tendríamos que buscar es que tengan este conocimiento y este orgullo de su propia identidad, pero con toda la población, para que la población descubra el valor que hay en esta diversidad y todo lo que nos pueden enseñar los pueblos indígenas que nosotros no conocemos y que son pues nuestros paisanos, nuestros coetáneos con quienes convivimos, ¿no? Y eso es lo que también, esa oportunidad la ha perdido nuestro país. ¿A través de qué mecanismos, de qué estrategias pudiéramos responder a esta necesidad de una educación intercultural en nuestro país, tomando en cuenta la vasta extensión y, como bien lo platicamos al inicio de esta conversación, pues la complejidad étnica y la cantidad también, por supuesto, de diversidad que existe en nuestro país? Uh-huh. Bueno, de hecho, la Constitución, el artículo 3º constitucional que se modificó en el 2019, ya caracteriza la educación nacional como intercultural, ¿no? Entonces uno esperaría que empezaran a ocurrir muchas cosas para poder hacer realidad, pues eso que se describe en el artículo 3º constitucional como propio de nuestro sistema educativo. Desgraciadamente, bueno, nos atravesó la pandemia y no hemos visto mayores acciones en ese sentido, pero uno esperaría que sí las hubiera. ¿Y qué habría que hacer en ese sentido? Yo creo que lo primero es que tenemos que abandonar esta visión del currículum homogéneo. A mí eso me parece que es absolutamente esencial, que le podamos dar a las unidades escolares, el director, los docentes y las comunidades indígenas la posibilidad de que juntos definan lo que quieren que los niños aprendan acerca de la cultura de ese lugar y que aprendan de la lengua. Pero entonces esas son decisiones que para los maestros son decisiones de naturaleza profesional, porque ellos están eligiendo los contenidos que creen que son relevantes para sus alumnos, ¿no? Y además estamos acercando a la escuela a la comunidad, que sin ese acercamiento pues no se entiende una educación intercultural para las poblaciones indígenas. Entonces tendríamos que empezar a desmontar, digamos, esta visión uniforme de la sociedad nacional para poder ir propiciando esta visión del valor de la diversidad y de la heterogeneidad. Con el sistema educativo como un todo, pues como insisto, tenemos que propiciar que se conozca la diversidad, pero no para que se aprenda de memoria, sino para que se despierte la curiosidad y las ganas de aprender más, que se valore esta diversidad, es decir, que se aprenda a respetar y a valorar aquello que es diferente justamente porque nos enseñan, y por último llegar al paso de que se aprecie la diversidad. Porque una vez que yo logro apreciar al otro porque es diferente y porque es diferente me enriquece, desmonto el racismo, lo desmonto por completo, ¿no? Ya cuando aprecio a alguien, a un indígena, pues voy a apreciar a todos los indígenas y entonces ya no voy a ser racista. Pero entonces es una intención que tiene que tener nuestro sistema educativo que a la fecha no ha tenido. ¿Y cómo podemos hacer también para abonar desde casa a reducir esta situación, a ir combatiendo estas inercias negativas? Porque, vamos, hay que decirlo también de manera muy clara, pareciera que estamos poniendo como padres de familia encima toda la responsabilidad sobre el plantel, sobre la maestra y el maestro, y la realidad de las cosas es que el niño lleva la actitud también desde casa. Eso es cierto, pero bueno, también es un asunto educativo eso, ¿verdad? O sea, tenemos también que educar a los adultos para que dejen de ser racistas, para que piensen diferente, para que se abran a la diversidad. Wow. Y eso también es un trabajo educativo. Pero bueno, hemos visto con la pandemia la importancia de la familia, ¿verdad? En los procesos educativos. Entonces, me parece que en este momento, pues lo que hay que hacer es aprovechar ese vínculo que ya se dio de la familia con los procesos educativos de sus hijos para fortalecer justamente este aspecto educativo de los adultos y de los niños dentro de un hogar para que vayan caminando en el mismo sentido que la escuela quiere que vayan, ¿no?
Yo le quiero platicar a usted, que se encuentra del otro lado de la radio, que como parte del ciclo de conferencias Otoño 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional, la unidad 17A, aquí en el estado de Morelos, la doctora Silvia Schmelkes, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, estará en una conferencia magistral el próximo 4 de noviembre en punto del mediodía, a las 12 horas. Estará en esta conferencia magistral sobre educación intercultural en la actualidad. Si usted está interesado en escuchar la perspectiva de la doctora Schmelkes, le invitamos a que entre a las redes sociales de la UPN Morelos y también del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para poder acceder desde ahí a la transmisión que se realizará de esta conferencia. Importantísimo lo que nos comparte la doctora Silvia Schmelkes. Todo esto y mucho más se estará conversando, se estará dialogando en este espacio. Doctora, si usted quisiera, por favor, invitar a quienes nos están escuchando para que participen y se acerquen y compartan con usted también la perspectiva. De eso se trata, de crear comunidad a través de compartir estas perspectivas. Bueno, pues me dará muchísimo gusto que estén también en el auditorio para esta conferencia, que será a distancia y entonces no hay cupo, digamos, no hay límite de cupo. Y me gustaría mucho compartir también con ustedes que me están escuchando ahora en el auditorio y con todos los que pueden estar allí ese día, pues atendiendo a sus observaciones, a sus comentarios, a sus preguntas. Entonces serán bienvenidos el próximo 4 de noviembre a las 12 del día en la UPN de Morelos. Muchísimas gracias, doctora Silvia Schmelkes. Si usted pudiera recomendarnos alguna bibliografía para ir integrándonos de esto dentro del tema, porque vaya que es amplio, vaya que hay una gran diversidad también de opiniones y de perspectivas al respecto. Habrá que decir que en el lado opuesto hay quienes dicen que la necesidad de esta estandarización de la educación responde a la necesidad también de la unificación de México como una identidad nacional única. Y es que hay quienes afirman la perspectiva en el norte, en el Bajío, en el centro, en el sur del país son completamente distintas y pareciera en muchas de las ocasiones que con lo que lidiamos es con la falta de una identidad homogénea dentro de todo nuestro territorio nacional. Sí, pues eso es cierto, pero lo fue sobre todo cuando después de nuestra independencia era necesario crear una unidad nacional. Sí. Desde hace mucho superamos eso, creo que ya todos tenemos una identidad nacional, los pueblos indígenas la tienen también, se sienten mexicanos también, y más bien ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que la unidad fuerte, la verdadera fortaleza de la unidad, estriba en su diversidad, ¿no? Entonces una unidad que es la consecuencia de la diversidad es mucho más fuerte que una que persigue una homogeneidad totalmente falsa, ¿no? Hoy quienes lo que buscan es ser parte de esta ciudadanía del mundo. Pareciera que hoy lo que se busca a través de la interculturalidad tiene que ver más bien con otras naciones u otros continentes. Que también lo tiene, pues uno reconoce que todo ser humano es digno de respeto y toda cultura humana es digna de respeto. Entonces, cuando uno tiene una educación intercultural, pues aprende eso. Pero hay que empezar con lo propio, con lo que tenemos al lado, con lo que es nuestro, ¿no? Con lo que define, pues, nuestra sangre, nuestra propia diversidad y nuestros antecedentes también, ¿no? Nuestra historia. Vaya que ha sido un gusto poder dialogar con usted, intercambiar estas perspectivas, doctora Silvia Schmelkes, le agradecemos muchísimo y sobre todo vamos a estar muy pendiente de esta conferencia magistral. Recuerde usted, 4 de noviembre en punto de las 12 del día, Educación Intercultural en la actualidad, imparte la doctora Silvia Schmelkes. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a usted. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Ahí está, se lo puedo decir de manera muy clara, una autoridad importante lo que nos comparte esta socióloga, investigadora en educación mexicana, orgullosamente mexicana, autora de un montón de libros y vaya que tiene una experiencia vasta. Le platico nada más así de sencillo. Dentro del Departamento de Educación y de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, también estuvo a cargo de diferentes espacios dentro de la UNESCO, responsabilidades dentro de la UNICEF, de la OECD y también, por supuesto, lo recordamos porque ella estuvo al frente en 2013, a partir de 2013 y hasta la conclusión en 2017 de la anterior administración
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, este organismo autónomo que tuvo que ver con el ingreso, la promoción, la evaluación de las maestras y los maestros a nivel nacional. Muy bien, son las 2 de la tarde con 57 minutos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio de este día. Gracias, como siempre, a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez. También, por supuesto, a nuestro querido Héctor Vargas en los controles técnicos. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana le deseo a usted que tenga una maravillosa tarde. Mucho más que una meta. La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante. Zona Escolar.